Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, mañana lluviosa, refrescante. Esta mañana, como les había anunciado, quiero referirme al tema del poder desde la cruz, bajo la pregunta: ¿la cruz un poder distinto? Y esta semana casi mis colegas me roban el sermón en la radio. El pastor Carlos, Gamaliel y Marinés, en el programa en 1320 Voz Primera, y yo escuché la segunda parte porque Pascual me hizo referencia al mismo, y realmente estamos en la misma tesitura y exactamente en la misma preocupación. Me pareció muy atinado el programa y los comentarios que allí se hicieron, y las preocupaciones que mis colegas presentaron en ese programa me parece que están en el ambiente y nos deben llevar a la meditación, al pensamiento. Los dos textos de la Escritura que hemos leído, además de ser complementarios, son dos textos complejos, difíciles. Del capítulo 2 de Filipenses se han celebrado miles de consultas y mayor número de convenciones, destacando que Jesucristo es el Señor. Y a veces se ha destacado demasiado que es el Señor. Y el texto nos habla de que es Señor porque es servidor. Y vamos a ver un poquito esa dimensión del texto. El capítulo 18 de Juan y toda esa última parte de Juan, en ese bello evangelio, se las trae. Porque además de ser un texto difícil, como decía mi gran colega Ricardo Fox allá en el Seminario Bíblico de Costa Rica en un comentario al Evangelio de Juan, el texto está metido y tiene que ver con una gran controversia. No solamente la controversia del poder por el poder, sino la relación casi nada entre el poder imperial romano y el poder religioso de la élite judía. Y fíjense que estoy subrayando la élite religiosa judía, la jerarquía. Siempre las jerarquías tienen la tentación en el ámbito religioso incluso de copiarse, de adoptar, de asumir conductas que nos vienen desde fuera. Estaba el lunes pasado en el Seminario San Pablo de la Iglesia Metodista en Kansas City, en una consulta que me habían invitado a hablar sobre los pentecostales en América Latina. Y me preguntaban sobre el tema de la iglesia y el Estado en América Latina y por supuesto del nuevo Papa. Porque a la gente rápido le preocupa qué pasa con esas instancias, con esas expresiones. Porque no cabe duda que el Papa en la tradición católica romana y en el mundo que vivimos es una figura de poder. Es una figura importante, pública. Ejerce poder
en su propia iglesia y tiene una influencia predominante, inclusive mediática. Y nosotros en los últimos 500 años en América Latina y el Caribe hemos vivido directamente la experiencia, como me preguntaban allí los estudiantes, de ese poder imperial español, que era un poder que se erigía como poder cristiano. De manera que el problema y el tema no es lejano, es actual, es cercano, y todos los días en la prensa lo tenemos que enfrentar, y mucha gente reacciona mal y otra gente no quiere reaccionar, y es importante reaccionar. Aquí en el capítulo 18, resumiendo el argumento, fíjense ustedes que el corazón del texto no es quien tiene la razón, y la verdad siempre tiene que ver con la razón. Yo tengo una hija que ahora tiene 30 años, Margarita Raquel Álvarez Rodríguez. Se queda bien chiquitita, se le detiene por la mañana como un pequeño demonio de mala crianza y de desafío antes de montarse en la guagua, el autobús allá en Costa Rica, para ir a la escuela. Y ella todavía se recuerda que yo le decía: mira, ese pequeño demonio que se te ha metido en la mañana, si no lo controlas, de aquí a las 3 de la tarde va a ser más grande. Cuando regreses a la casa vas a tener demonio por todo el cuerpo. Y ella me miraba: ¿qué será lo que quiere decir este viejo? Ahora me dice a veces por teléfono: hoy parece que el pequeño demonio me quiere dominar. Y son fuerzas que nosotros, incluso cuando hablamos de demonios en la Biblia, son fuerzas antagónicas, contrarias. Curiosamente, en el original griego, daimon era una cosa buena. Por eso en el Nuevo Testamento hay demonios malos y hay buenos. Léalo después con calma. Y si Carlos Negrón después le explica un poco la diferencia, pues mejor todavía. Por eso lo de probar los espíritus, el discernimiento de espíritus. Y aquí en este capítulo 18, la dinámica en el plano de los poderes entre Jesús y Poncio Pilato tiene que ver con la verdad. El poder es un elemento sustantivo, pero la verdad, ¿qué es la verdad? ¿En qué consiste la verdad? ¿Qué es lo que refleja la verdad? ¿Qué es lo que contiene la verdad? ¿Cuál es la dimensión ética de la verdad? Porque la contraparte es la mentira. Y uno de los problemas que había en la época de Jesús y que tenemos hoy es que muy a menudo se confunde la verdad con la mentira y la mentira con la verdad. Había un pastor luterano, Evaristo Falcó, muy amigo de mi papá, que había sido sacerdote católico en Venezuela. Era el español. Vino a Puerto Rico y contaba de un amigo sacerdote español de él que también se convirtió al evangelio. Y un día se pusieron a discutir los dos españoles, ahora convertidos a la fe evangélica, y Falcó, que había sido profesor de teología, cuenta a mi papá que se enojó con el otro cura, ex cura, aunque dicen los católicos que una vez cura siempre cura,
Y se enojó con él porque dos españoles rabiosos le dice: fulano, tú siempre has sido muy dogmático, muy intransigente y por ratos mentiroso. Y dice: sí, pero ahora yo por rato miento y hasta trato de torcer el argumento, pero lo hago desde la verdad. Con cristianos como esos, mi papá decía: no hay que hacer presupuesto. Lo que Jesús está enfrentando con el poder imperial de la época, el imperio más poderoso de aquel momento, el que lo mató, porque a Jesús lo mató el imperio. Eso es lo que yo leo en mi Biblia. Lo está enfrentando, y lo está enfrentando en un plano de poderes distintos. Mi reino no es de este mundo. En el original griego, yo no soy de aquí, yo no soy de tus valores, yo no defiendo el poder que tú defiendes. Por eso están equivocados los líderes evangélicos que se van a discutir a la Asamblea Legislativa o con el gobernador o con el presidente de Estados Unidos para competir poderes, porque nuestro poder siempre es distinto y no me lo cambie. Sí tiene implicaciones políticas, sí avanza el reino de Dios, sí necesita la fuerza, pero no es un poder que compite, porque su fuerza viene, mire qué cosa, desde la debilidad. Un muerto porque no es como me decía una viejecita allá en Guatemala, que el Señor no se murió nada, como ella adoraba tanto al Señor. No, reverendo, el Señor estaba como dormido. No, Señor, se murió y se murió completito, y Dios resucitó a un muerto que aparentemente perdió, que aparentemente lo derrotaron. Ahí es que está el secreto de la verdad evangélica. Ahí es que está la eterna contradicción. Y eso es lo que nos complica a nosotros, que no entendemos. Entender algo que es tan paradójico, tan contradictorio, tan contrario, subcontrario, como que no se reconcilia lo que significa. Pero hay que entenderlo. Pablo lo entendió bien. Aquel que era Señor desde la gloria, aquel que volvió exaltado, vino y se abajó y se hizo siervo, kenosis, emptying, vació su propio ser. A las feministas no les gusta mucho ese texto porque están reclamando identidad. Pero Jesús, no hay que vaciarle su personalidad a nadie, no hay que denigrar a nadie. Jesús lo hizo porque era el enviado de Dios, para que a nadie más se le rebaje su dignidad. Y fíjense ustedes que dice el texto que lo hizo en un acto de libertad. Y eso coincide con Juan 6.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y decía el gran Martín Lutero que cuando uno entiende esa contradicción profunda, hurgando en la voluntad de Dios, primero entiende que Dios está escondido en los padecimientos. Es más, lo voy a decir así y no me malentiendan. Lutero tiene un sermón de Navidad que dice literalmente en alemán que en el meadito del niño, en el pesebre, está la presencia de Dios. No había Pampers. En esa radical interpretación, Lutero dice, ese Dios de nosotros es tan amoroso, es tan gracioso, se dispone a estar con nosotros hasta lo profundo de nuestra condición humana, que aún allí está Dios. Báileme ese tipo con una uña. Escondido en esa condición, en lo que no parece ser Dios. ¿Te das cuenta? Lo que no parece ser Dios y no parece ser de Dios. Y hay gente que cree que eso denigra a Dios. No, si Dios no necesita que ninguno de nosotros lo elevemos. Somos nosotros y nosotras los que tenemos que ser elevados y elevadas a Dios. No se preocupe por lo que Dios tiene que hacer, ni se preocupe tampoco por las condiciones que Dios asume, porque Dios las asume en un proyecto de liberación y de salvación. Bendito sea su nombre. Entonces, si ustedes tienen tiempo, yo les quisiera llamar la atención, como este culto va hasta las 3 de la tarde. No es eso lo que dijo el pastor. Como decía mi papá allá en Pájaro, como algunos de ustedes no vienen hasta el año que viene, vamos a aprovechar. Y miren ustedes, yo quiero dejarles en la mente, después de ustedes leen, yo sé que ustedes leen la Biblia todos los días, todas las noches, así que eso no me preocupa. Pero les sugiero que si pueden, después mediten en los desafíos de los textos. Miren ustedes, yo quisiera desmenuzar un poquito 3 dimensiones aquí. Poder, autoridad y obediencia. Poder, autoridad y obediencia. La palabra poder, las dos palabras poder y autoridad en la Biblia, aunque están muy cercanas una de la otra, no son exactamente lo mismo. Y por ratos, por ejemplo, cuando Pablo habla de principados y potestades, hablando de príncipes de las tinieblas, poderes negativos, saturaciones, dice él. Está hablando en el sentido negativo. Si lo quieren entender, Pablo estaría en el movimiento ecológico en estos días. Porque la contaminación del ambiente
El calentamiento es parte de esa fuerza demoníaca que la hemos contaminado nosotros. Entonces, para que lo entiendan, esos son potestades, son fuerzas negativas. Da pulmonía, da alergia. Yo cargo unas alergias por ahí. Hay muchos medicamentos y cosas de esas. Y spray que le dan los médicos a uno. Pero dice Pablo, hay unas esjusías, hay unas fuerzas contrarias, a veces organizadas, otras veces desorganizadas, que quieren enfrentar, contaminar, distorsionar, dislocar el orden de Dios. Y por eso es importante que hablemos de que la creación es buena y que Dios la hizo buena. Este mundo no se lo va a llevar el demonio, este mundo es de Dios. Lo que pasa es que el demonio anda suelto y está deshaciendo lo que Dios hace, lo que Dios construye. Eso es lo malo de las fuerzas negativas, que son destructivas. Decía el gran teólogo alemán Pablo Tillich que tenemos que darle nombre, tenemos que nombrarlas y reconocerlas, porque no nos damos cuenta que nos están corrompiendo, nos están corroyendo, nos están minando la energía anímica, emocional, existencial, histórica, sistémica. Lucifer, la luz de Cristo, se convierte en un demonio, en una fuerza contraria. Entonces el poder, si se manifiesta mal, es contrario a Dios. Pero el poder, si es la fuerza que nos trae desde el misterio de Dios, su amor, su propósito, como dice Pablo en varios lugares, lean Colosenses, que agradezco que lo leyeran como complemento también, donde dice que eres el primado en todo, primogénito de toda la creación. ¿Se dan cuenta? Y esa primogenitura es para dar un ordenamiento, anaquefalaiosis, unir todas las cosas en Jesús. El símbolo de una convocatoria en la encarnación. Como decía mi maestro Justo González, eso es lo que dice la anaquefalaiosis, que Dios junta todo y basta las fauces del odio, basta lo más abyecto de la condición humana y lo revierte. Y al revertirlo nos lleva a su gloria. Nos eleva por encima de nuestro pecado. Decían algunos teólogos antiguos, tenemos una chispa divina que nos hace transformarnos en pequeñas chispas de Dios. Y yo esa pequeña chispa de Dios la quiero. El poder, dice la Escritura, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Servicialmente se dispuso para con nosotros. Un problema que hoy tenemos que enfrentar desde el poder de Dios es la idolatría. Esa idolatría que a veces se nos mete en las cosas más pequeñas, pequeños demonios que nos atan. Y decía un teólogo japonés, Kosuke Koyama,
La exposición de la idolatría requiere sufrimiento. Lo que les decía el martes. Los profetas, si algo hay en el Antiguo Testamento, atacaban públicamente la idolatría, no porque les gustaba el conflicto, sino porque estaban comprometidos con la verdad de Dios. Hay que exponerla. La idolatría en la iglesia y en el mundo tiene que ser expuesta. Cuando uno, y eso es lo que quiere decir básicamente la idolatría, el ídolo no es solo la imagen, no es solo el ícono, es cuando cualquier cosa me quita la comunión con Dios y con mi propia persona, hermana mía, hermano mío. El ídolo puede estar aquí adentro. El ídolo puede estar aquí. El ídolo puede estar en un pensamiento conturbado. ¿Por qué tanta gente mata y uno no se lo explica? Porque algo lo dislocó, lo distorsionó. Y he visto gente en cárceles que uno le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Y no saben. Incluso gente poseída por una fuerza que no han podido ellos mismos controlar. Eso es grave. Así que la idolatría en sus efectos y desde sus causas tiene muchas aristas, y es por eso que hay que nombrarla, es por eso que hay que mencionarla, hay que darle nombre, hay que identificar la idolatría, lo que se opone a Dios, lo que ponemos en lugar de Dios, lo que sustituye desde su misterio lo que Dios es. Y en nuestro mundo, esa noción idolátrica, cuando tú vas, y yo lo he visto en mucha gente, incluso familiares, ay papi, no me puedo contener, tengo que comprarlo. Hello, yo no necesito sus zapatos, me sobran. Ay, pero me llamaron tanto la atención que estoy adicta. Yo no estoy hablando de ninguno de ustedes. Así que tranquilos y tranquilas, no se enojen conmigo. Eso de por allá, otra gente, las hijas mías, otra gente. Pero ustedes nunca han tenido esa tentación. Y eso tiene que ver con valores, porque el poder y la verdad tiene que ver con valores. Cuando a mí me jamaquean por un cargo, voy a ser bastante personal. Ya llevo 40 años de misionero. Una vez en Costa Rica, el que era en su primer periodo presidente de la República, don Oscar Arias Sánchez, nos habíamos hecho amigos desde la época de la universidad. Cuando yo era colega con él, él estaba en economía y yo estaba en historia. Pero nos encontrábamos en la cafetería de profesores y a través de don Arturo Morales Carrión, que en paz descansa, nos hicimos amigos. Y cuando él llegó a la presidencia, me fue a buscar. Yo estaba trabajando para el Consejo Latinoamericano de Iglesias y era misionero de los discípulos de Cristo allí en San José de Costa Rica. Y Oscar me llama a la siguiente semana de haber sido electo presidente y me dice: aquí está una propuesta, léela.
que yo fuera y que asesor de asuntos religiosos de la presidencia. Mire, Oscar, a los costarricenses, mire, Oscar, yo le voy a decir una cosa. Yo lo aprecio y lo quiero mucho a usted. Y espero seguir apreciándolo y queriéndolo después de esta conversación. Ah, porque me dice, ponga el número de su salario. ¿Va oyendo? Usted dice el número de su salario. Y quiero que me conteste lo antes posible. No, se lo voy a contestar ahora mismo. Usted se está convirtiendo en el demonio. Y yo no acepto que buenos amigos míos sean utilizados por el demonio. De manera que para librarme yo de la tentación y librarlo a usted de caer en el pecado demoníaco, yo le voy a decir que no. Pero para mantener nuestra amistad y en bien de una gestión en que tal vez yo le pueda ayudar, yo voy a ser asesor suyo ad honorem. Si me paga el café cuando vengo aquí, santo y bueno. Pero no se le ocurra darme ni un solo dólar, ni un solo colón, que es la moneda costarricense. Y se rascó la cabeza y le dice a Sonia Picado, su ayudante, yo no entiendo, este hombre sí es evangélico, este sí es pastor, ahora me confirmo más en la amistad y ahora sí lo quiero de asesor. Porque ahí allá afuera hay 20 esperando que yo le diga que va a ganar $30,000 al año de asesor mío. Hay 20 allá afuera. Y a este yo se lo estoy ofreciendo de primera. Y no lo quiere aceptar. Reverendo, ¿qué es? Se llama integridad. Porque yo no quiero ser otra cosa que ministro del Evangelio. Y no me ha ido muy mal. Yo sabía que en el ministerio uno no se hace rico, digo yo. Más bien lo que uno tiene son deudas. Pero, y se lo digo con toda apertura espiritual, lo más que me ha agradado siempre es que a través de los años, cada vez que lo he visto, doctor Arias, me dice el misionero que no se dejó comprar. Es como me saluda. Me lo encontré el otro día en la ONU. El misionero que no se dejó comprar. Eso se lo puede decir a quien usted le dé la gana. ¿Qué estoy diciendo? No somos muy buenos. No se equivoquen. Como decía papi, yo tengo mis lados chamusqueados. Pero la cosa más profunda del Evangelio y el poder que el servicio nos da es estar conscientes dónde estamos, para qué estamos, qué poder tenemos realmente. Y afortunadamente, a través de toda la historia, los evangélicos cristianos hemos tenido miles de personas. Alberto Schweitzer, que dejó la fama de teólogo, de músico, experto en Bach, que dejó la fama en Alemania para irse a entregar su vida a la selva africana. Martin Luther King, que dejó una cátedra multimillonaria en la Universidad de Boston para irse a marchar con su gente. Y a los 39 años lo mataron. Y uno dice, si perdió o no, ganó. Porque ahora es un mártir de la causa de Jesucristo, del más grande poder, que es poder servir en la causa del Evangelio. Es de eso que estamos hablando esta mañana, es de eso que estamos hablando cuando hablamos de la cruz, de un poder distinto. Y nuestra opción es mostrarle al mundo no las manos sucias, sino las cicatrices de Jesús,
La iglesia tiene que mostrarle al mundo no las manos llenas de lodo, sino las cicatrices del resucitado. Porque de eso es que se trata esto. Nosotros proclamamos a este que ha sido crucificado y que ahora ha resucitado y vive para siempre en la memoria de Dios, en la vida de Dios y por nuestra causa. Las cicatrices, las estigmatas son las que pueden sanar al mundo. El testimonio de fe, si la asumimos, hará que el mundo conozca, crea y sepa que esta verdad libera, que esta verdad es cierta, la certeza que la gente necesita. Y nosotros la tenemos. A veces no somos muy diligentes en testificarla y en entregarla. Segundo tema, autoridad. Hay gente que tiene poder y no tiene ni pizca de autoridad. Cuando tú impones el poder, cuando tu poder no persuade, cuando tú no convences con la razón. Yo le digo a mis estudiantes en el seminario, ponderen, examinen. No condenen a nadie porque ustedes no estén de acuerdo con ellos. Una vez yo tenía un estudiante que era flojo. En el seminario de Indianápolis. Y estaba medio estortillado. Yo, además de ser profesor de él, era decano de estudiantes. Así que tenía que venir a verme de cualquier manera. Y un día, él venía tarde a la clase, a veces no se presentaba. Y un día fue donde el decano académico y le dijo que yo era una persona tan elocuente y tan sabio y tan santo que él no se atrevía a ir a mi salón de clase. Y el decano lo botó a la oficina y dice, tú lo que eres un vagabundo, un sinvergüenza. Entonces creen tener una razón. Y él decía, yo no puedo aceptar eso que usted está diciendo, porque usted es demasiado bueno. Mentira. Flojera. En México no se puede decir eso porque es otra cosa. Pero igual, flojera. Nosotros tenemos que buscar una autoridad persuasiva. Una autoridad que dé razón. Por eso Pablo decía, hay que dar razón de nuestra esperanza. Ahí en Filipenses está, ahí en Juan está. El argumento, la razón, la exaltación, abajamiento de Jesús en esa contradicción que tiene, parece irracional. No tiene sentido. Pero cuando uno la ve desde la profundidad del gesto, desde el significado de su muerte, desde el hecho de que así Dios se manifiesta como Dios y así Cristo es Cristo, la revelación encarnada de Dios, ese exaltado que es el humillado, a veces ni lo entendemos, pero lo que hay que entender que la más profunda razón amorosa, la más grande de todas las razones, decía C.S. Lewis, la razón que más persuade es la que ama. Y decía Juan Wesley, si no tienes amor adentro, las razones no sirven. Yo estoy casado con una persona que no es de mi denominación,
Y a veces conversamos de teología. Ella también es teoloca. Y yo soy teólogo. Y déjenme decirle, ese matrimonio no es nada aburrido, bajo ningún sentido. Y ninguno ha tratado de ganarse al otro con argumentaciones banales. Ella fue estudiante mía, de hecho. Yo escribí parte de los exámenes de ella para su ordenación. Qué cosa más contradictoria. Fue estudiante mía de Teología de la Reforma en Costa Rica. Y a veces hablamos y me dice, ya sé por dónde viene con tu argumento, discípulo de Cristo. Y yo le digo, no, yo me voy a morir en esa argumentación. Pero nos respetamos de tal magnitud, a tal nivel, que nos afirmamos. Porque ese diálogo, ese intercambio teológico, surge del amor y vuelve al amor y se nutre del amor y se nutre del amor eros, pero también se nutre del agape que está en medio de nosotros. Yo le digo a Raquel, yo en esto del matrimonio soy medio católico. Esto tiene que ser un sacramento porque dos tipos como nosotros juntos 43 años y dos años de novio, tiene que ser algo, tiene que ser un amarre extraordinario. Tiene que haber una llave en algún lado. ¿Ah? Lo que estoy tratando de explicarles es que hay una profundidad que procede de la verdad amorosa de Dios. El bueno de Blaise Pascal, el gran místico francés, decía en sus escritos: la justicia sin fuerza es impotente. La fuerza sin justicia es tiránica. Hay que conjugar, pues, fuerza y justicia para lograr que todo lo fuerte sea justo y todo lo justo sea fuerte. Si usted quiere obrar en justicia, tiene que tener amor. Como les dije el martes, la vocación no es hacer lo que nos gusta. La vocación es hacer lo que tenemos que hacer. Autoridad con el testimonio veraz de nuestra vida, con una ética de transformación. Nuestra autoridad como iglesia no está en el poder económico o político, ahí estamos perdidos. Está en el Dios crucificado, en el reverso de la cruz, en el anverso de la cruz y en la exaltación de Jesucristo como Señor desde la entrega de su vida y su resurrección. Esa es la clave. Eso es lo que hace distinto al poder evangélico. Poder, autoridad, obediencia. Esa palabrita es mal entendida, porque mucha gente entiende, y a algunos les gusta entender, que obediencia es sumisión. En la Biblia no es sumisión, es entrega, que es distinto. Porque la obediencia evangélica y la obediencia cristiana, la obediencia bíblica, tiene que ver con abrazar en libertad, en plena libertad de conciencia,
Nosotros los evangélicos protestantes siempre hemos defendido eso. Que nadie nos tiranice la mente, ni el espíritu, ni la voluntad, en libertad, que vamos a obedecer. Solo el obediente cree y solo el que cree obedece, decía Bonhoeffer. Esa obediencia procede de la fidelidad de Dios, lo cual significa al final del día que la fidelidad y la obediencia son un regalo de Dios. Nosotros no podemos obedecer en nada si no abrazamos la verdad de Dios, aunque a veces nos duela, aunque a veces nos duela. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tenido que aceptar un reto que no queríamos? ¿Cuántas veces en la vida hemos tenido que orar y Jesús lo hizo y nos enseñó a orar para no hacer nuestra voluntad sino la del Padre? Jesús en Getsemaní, como decía Domingo Marrero, ofrece su voluntad en obediencia a Dios y le duele, pero tiene que obedecer en función de un proyecto más grande, en función de una verdad más grande, en función de una justicia y un amor que habla de un reino de libertad, de paz, de reconciliación, el evangelio del reino que Dios en Jesucristo nos ha deparado. La obediencia nos da la opción que desde el Salmo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, se nos da: el que persevere hasta el fin, esa será salvo o salva. Nuestra lealtad y nuestra fidelidad está resumido en la cruz. Y mientras nosotros sigamos al Jesús de la cruz, puede ser que no entendamos algunos de los enigmas de nuestra fe. Quizás lo entenderemos hasta el día de Jesucristo. Como decía Pablo: ahora veo por espejo oscuramente, entonces conoceré sin miopía. Entonces no necesitaré espejuelos, ni de estos ni espirituales. Entonces veré cara a cara y seré completamente reconocida. Es de eso que se trata. La obediencia conduce al agape, al amor de Dios. Casi voy a terminar. Miren, yo tengo una amiga que el otro día cumplió 80 años, guatemalteca, una mística, una de las personas más espirituales que yo he conocido en mi vida, Julia Esquivel, muy amiga mía y de Juan Marcos Rivera, que el Señor nos las puso en el camino cuando trabajábamos en Centroamérica y América Latina con la Oficina de Consolación y Solidaridad del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Y Julia Esquivel, que es una poetisa fina, que ha ganado premios, fue torturada por los escuadrones de la muerte y casi enloquece, casi enloquece. Y un día yo estaba en la ciudad de Guatemala y me llama un amigo mío, el doctor Vitalino Similox, de la iglesia presbiteriana. Ella es pastora presbiteriana. Y me dice: Carmelo, si puedes ir a buscar a Julia, te lo vamos a agradecer. Hice las indagatorias, me llegué a la casa presidencial. El Señor me abrió la puerta con un pastor pentecostal. Inmediatamente
dieron un permiso para entrar a la cárcel. 10 minutos. Fulana, ¿qué pasó? No, a mí lo que me han acusado es de que yo sirvo a los pobres. Es que yo soy pastor en las comunidades indígenas. Eso es todo, Carmelo. Y yo te conozco. Salgo. Voy a plantear mi caso con Alfonso Portillo, que en aquella oportunidad era comisionado de Derechos Humanos. Llamo al obispo Federico Pagura, a Buenos Aires, presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias, mi jefe. Esta mujer, si no la sacamos de ahí, de esa mazmorra, se muere. Y me dicen los propios personeros y los militares que me interrogan a mí y que yo hablo con ellos sobre el caso, que ellos no encuentran nada en contra de ella. No hay ni una sola acusación en ningún folio. ¿Y por qué la retienen? Tan subversivo es el Evangelio. Y vuelvo a pedir permiso. Y por la misericordia de Dios, Josué Muñoz, que era obispo de la iglesia Príncipe de Paz, me dice: Carmelo, van a firmar un salvoconducto y te la van a entregar. Cuando la voy a buscar, tenía las piernas todas dobladas. Tommy, casi no se podía sentar. Conseguí unas muletas. Le dije a un hermano de la iglesia que era taxista: hey, yo no voy a tirarme por ahí con cualquier taxista, vente y búscame. Llamé a Raquel a la oficina en Costa Rica. Ve, pon otro plato en la mesa, que yo me traigo a esta mujer para mi casa y después veremos. Julia, de la cárcel, escribió un poema que, entre otras cosas, dice: lo que no me deja dormir es que me han amenazado de resurrección. Lo que no me deja dormir es que me han amenazado de resurrección. Y después escribió un libro que está en inglés y en español, Amenazada de resurrección. Después escribió y publicó un libro que se llama Florecerás Guatemala, y después escribió un libro sobre el Padre Nuestro desde Guatemala. Se tuvo que ir al exilio. Yo la llevé de profesora visitante al seminario. Me ayudó con un curso de espiritualidad. Y si usted va a alguna parte de Guatemala esta semana, va a encontrar a una viejecita de pelo blanco con una Biblia en la mano, predicando. Tiene un poema que dice: la bandera de Jehová es amor. Predica con una dulzura, no grita. Nosotros los caribeños gritamos, pero ella no. Y es una fuerza moral y espiritual hasta el día de hoy. Y los políticos más connotados de la región, de cualquier ideología, y los religiosos jerarcas, católicos o protestantes, pentecostales o presbiterianos, saben quién es Julia Esquivel. La pastorcita que iba a enloquecer, pero que por dentro estaba enloquecida por la locura de la cruz, la locura de la sabiduría de Dios. Y eso no permitió que realmente enloqueciera. Cuando el psiquiatra le hizo el examen
le dijo allá en San José: reverendo, esta pastora no está loca nada. La que está loca es Guatemala. La que enloquece a la gente es un país y un sistema como ese, que atropella a los mejores de sus talentos y sus ciudadanos. La cruz, la sabiduría de la cruz, la verdad de la cruz, la luz que emana de la cruz, el verdadero conocimiento que viene de la cruz, que nos da el verdadero poder, que nos da la verdadera autoridad y que le obedecemos porque es la verdad que nos ha amado y nos ha liberado, liberó y libera a Julia Esquivel, ha liberado y libera a cientos y millones de creyentes y seguirá liberando. Damos gracias al Señor por esa palabra.